Vamos a hacer la explicación del molde de múltiples caras. Para este molde escogimos esta pieza, que es la cabeza de un molinillo, que tiene la característica de ser un elemento que tiene varios ángulos en diferentes direcciones, lo cual no nos permitiría hacer un molde de dos piezas, por lo que tendríamos estas angulaciones internas. Entonces lo vamos a resolver en 4 partes. Aquí ya tenemos descritas las caras que va a tener nuestro molde. Para este molde no vamos a ejecutar un cofre, lo vamos a hacer directamente haciendo las separaciones de las divisiones con arcilla. En este caso vamos a empezar con una de las caras grandes y sobre esa cara grande vamos a empezar a vertir la escayola. ¿Listo? Entonces esto ya estaba preensamblado para poder hacer esta ejemplificación un poco más rápido. Vamos a construir un cofre alrededor de esta cara con la arcilla. Nos podemos valer de herramientas para también empezar a pulir los bordes, porque nos tenemos que asegurar de irnos por las líneas que trazamos divisorias. Y alrededor del contorno, para poder contener con la escayola, vamos a hacerle una pared con la misma arcilla. Para el efecto de este ejemplo, vamos a hacer que el cabo del molinillo sea el punto de entrada por donde vamos a fundir el material. Entonces podemos hacer que esta pared tenga directamente contacto. Pero alrededor sí tenemos que procurar dejar como un espesor considerable, porque ese va a ser el cuerpo que va a tener nuestro molde. Si es muy delgado, se aproxima mucho el muro al contorno del objeto, nuestro molde va a ser muy frágil. Entonces le vamos a dejar aproximadamente mínimo unos 2 centímetros y en la medida de la que podamos nos vamos a expandir. Si se complica hacer la pared o el contorno con la misma arcilla, en su defecto ustedes pueden utilizar como alguna superficie similar a un cartón o alguna lámina de aluminio que sea flexible, y pueden hacer el cofre con la misma, como clavándolo en el material. Y se aseguran de que si hay movimiento o alguna apertura en las uniones entre la arcilla y el objeto, lo van acomodando, ¿no? Se aseguran de que quede bien cerrado. Vamos a aplicar un desmoldante al objeto cuando ya lo tenemos contenido. Yo hice aquí el cierre final con arcilla para tener como mayor facilidad, para no tener que hacer una unión en el cartón, y aplicamos el desmoldante, que en este caso va a ser la vaselina. Se puede utilizar también jabón de loza, se puede utilizar aceite para bebé. La vaselina funciona muy bien. Con la vaselina tenemos que tener cuidado de que no quede muy gruesa, para que no deje huella, para que no aparezca como la huella del trazo de la vaselina. Entonces lo podemos hacer con un pincel, lo podemos hacer con nuestras manos, pero nos tenemos que asegurar que toda la superficie del objeto y de nuestro molde de arcilla y cartón pues quede cubierto con esta vaselina, para que no se nos vaya a pegar cuando queramos desmoldar. Vamos a preparar la escayola. Para preparar la escayola vamos espolvoreando la escayola en el agua. Ella se va a ir absorbiendo y nosotros tenemos que aplicar hasta que ella deje de absorber y aparezca una pequeña isla. Lo tenemos que hacer de forma progresiva. Si lo hacemos muy rústico, pues ella va a ir directamente al fondo y la isla se va a formar muy rápido, entonces no vamos a poder calcular la cantidad de material exacto. Aquí ya más o menos podemos ver cómo en el centro se empieza a acumular el material y progresivamente ya no se va a absorber del todo y se va a empezar a conformar la isla. Cuando ya tengamos un morrito de isla como más o menos en esta zona, dejamos de vertir material. Más. Y revolvemos con la mano. Podemos revolver con un palo, pero si revolvemos con la mano vamos a tener como más facilidad como para deshacernos de los grumos.
Ahora pasamos a vertir la escayola previamente mezclada. Y esperamos entre 20 minutos y media hora para hacer el desmolde de la pieza. Cuando ya hemos desmoldado, vamos a hacer las segundas dos capas del molde. Decidimos modificar el molde que ya teníamos, no va a ser de 4 caras como le habíamos descrito desde el principio, sino vamos a omitir una de las caras y vamos a trazar la final en el centro. Para que los moldes encajen bien, vamos a ejecutar estas llaves. Estas llaves van a hacer que cuando hacemos nuestros moldes se ajusten mejor a la superficie de las caras de la contraparte del molde. Para eso utilizamos alguna de estas herramientas de extracción y generamos estos surcos, unos surcos de aproximadamente medio centímetro de profundidad. Ya teniendo nuestra primera cara del molde y habiendo hecho las correspondientes llaves, vamos a sacar las dos caras restantes de nuestro molde. Para eso vamos a seguir utilizando arcilla, vamos a descartar el cartón no funcionó como para la primera cara porque lo teníamos en plano, aquí ya tenemos el objeto que tenemos que manipular de forma distinta. Estoy preparando esta masa en arcilla, la estamos golpeando como para darle esta forma y empezar a darle forma a la segunda cara del molde. Vamos a hacer el vertido de la escayola en esta área, así que de nuevo tenemos que asegurarnos de tener como una zona donde reciba el material y vamos a hacer un muro también al costado de nuestro molde de yeso que ya está planteado. Lo podemos así igual que hicimos el anterior, ¿no? Como preparando la masa, golpeándola un poco para darle como esa superficie ya como firme y esa superficie como un poco más lisa. Y le damos profundidad. Esta zona es donde va a residir la segunda parte del molde. Nos aseguramos de nuevo como de si hay movimiento, pues vamos compactando contra el objeto, ¿cierto? Y nos valemos de herramientas para ir como acomodando el material en las zonas en las que se pueda ir abriendo. Y cuando ya tengamos la segunda parte, preparamos de nuevo la escayola y vertimos en esta área. Ya aplicado el desmoldante, o en este caso la vaselina, procedemos de nuevo a aplicar la segunda parte de la escayola. Ya tenemos dos piezas de nuestro molde. Las llaves, ustedes se dan cuenta que sirven como para que encaje y quede como justo en el lugar. Ahora vamos a hacer la tercera cara del molde y para eso repetimos el ejercicio anterior. Vamos a volver como a estas plaquitas en arcilla. Que nos van a ayudar a contener y repetimos el ejercicio anterior.
hacemos nuestro cuenco, aplicamos desmoldante y vertimos. ¿Listo? Ya las llaves las ejecuté antes de grabar el video, entonces ustedes se dan cuenta que este último molde ya tiene sus llaves correspondientes, este también tiene una llave, entonces ya vamos a tener la posibilidad como de desmoldar con facilidad.